Muy buenas tardes a todos. El día de hoy el grupo PSPB tiene el gusto de presentarles al doctor Edgar Noé Tec Kamal. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y bueno, me voy a permitir dar una breve reseña del doctor Edgar. El doctor Edgar tiene un doctorado en la especialidad de biotecnología por parte del CIMBESTAB IPN y una maestría en biotecnología por la Universidad Politécnica de Pachuca, lo cual le ha permitido colaborar en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional relacionados con la remoción de contaminantes, principalmente pues, bueno, hidrocarburos y metales pesados, en bioreactores bifásicos y multifásicos a escala laboratorio. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro en revistas y casas editoriales de prestigio en el área de ingeniería bioquímica. Actualmente realiza docencia e investigación en el Departamento de Bioingeniería del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Su investigación se centra en el área de bioprocesos, principalmente en el modelado matemático y simulación de la producción de metabolitos de interés industrial. Además, el doctor Edgar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y pues bueno, el día de hoy nos comparte su presentación titulada como Modelo Matemático de los mecanismos de consumo de hexadecano de un consorcio microbiano en un bioreactor Airlift. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros y adelante, el, Ok, foro, el foro es suyo, doctor. listo. Pues Bienvenido. muchísimas gracias, Carlos. Les agradezco esta presentación que hiciste. Y bueno, pues el día de hoy voy a presentar algo de los resultados que hemos obtenido en los últimos años de esta área de investigación que tenemos en cuanto a la biodegradación de contaminantes, específicamente degradación de hidrocarburos. ¿Ok? Nada más cabe resaltar que de manera general esta presentación va a tratar acerca de degradar una molécula modelo, ¿sí? Que en este caso es el hexadecano. Se emplean bacterias que ya funcionan de una manera sinérgica, que son conocidas como consorcios microbianos, y este experimento se realizó en un bioreactor Airlift. Y bueno, obviamente como el título lo menciona también, pues vamos a tener el uso de herramientas de simulación numérica para analizar este sistema. ¿Ok? Bueno, entonces voy a comenzar. Esto es lo que les voy a presentar el día de hoy. Son básicamente 4 secciones. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? 2, ¿qué hicimos para poder analizar este sistema? Y 2, pues todos los resultados que obtuvimos. Y finalmente una parte de conclusiones. ¿Qué más? Bueno, si nos quedamos con esto de la presentación, básicamente va a ser pues aquello que de manera general va a tener esta charla. Y son 4 puntos. Vamos a ver cómo afecta la hidrodinámica, es decir, el movimiento de los fluidos en la cinética microbiana, cuál es su efecto. Vamos a ver también el empleo de bacterias o uso de consorcios microbianos para degradar hidrocarburos. Y bueno, el uso de estas técnicas conocidas como bioremediación para poder eliminar ciertos contaminantes y mitigar el efecto que tienen en la naturaleza o en el ambiente. También vamos a hacer uso de simulaciones para poder realizar algunas predicciones, ver cómo se va a comportar nuestro sistema bajo diferentes escenarios. Muy bien. Les decía, a manera de introducción, tenemos que hay una problemática muy seria, muy fuerte en cuanto a contaminación de hidrocarburos, donde pues nosotros ya sabemos, existen las actividades de extracción, de refinación y de transporte, entre otras, y obviamente cuando esto se sale de control y tenemos, pues, existe un riesgo debido a la actividad humana. Cuando esto se sale de control es cuando tenemos estos efectos negativos en el ambiente. Por ejemplo, si estamos transportando y el barco se hunde, por ejemplo, o estamos en refinación y por alguna operación que sale mal, el hidrocarburo es vertido en el ambiente, en el suelo, en el agua, en el aire, pues ya tenemos una problemática ahí, ¿ok? Bueno, entonces, esto es una realidad
De hecho, en México también es un problema muy fuerte. Sí, tenemos el caso ahí de Tabasco, de Minatitlán, Veracruz, donde pues, los derrames son continuos, continuos, continuos. Bueno, y uno, aquí nada más como para referenciar, coloqué el Deepwater Horizon Oil Spill, que se registró en 2010, cerca, bueno, en el Golfo de México, a 41 millas de la costa de Luisiana. Y bueno, ahí se estima que cerca de 5 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México fueron vertidos. O sea, una vez que esto ocurre, pues se va a afectar todas las actividades que están relacionadas, ya sean económicas, de turismo, por ejemplo, o de pesca, se va a afectar esas aguas, ¿no? Finalmente sabemos que esas aguas están contaminadas y va a empezar a cambiar el equilibrio que existe en ese ecosistema. Y bueno, este fue uno de los más grandes a nivel histórico, global, mundial, pero también hay otros, ¿no? El que ocurrió, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en la parte de Sudamérica y por Venezuela, han habido ciertos derrames igual medio fuertes. Ahora, que el caso de México, tenemos fugas y derrames, sí, claro que sí existen. Actividades como extracción, refinación, explotación, transporte en alta mar, bueno, empieza a dañar. Entonces, este gráfico aquí nos deja ver, por ejemplo, que los miles de barriles ha tenido una tendencia a la baja a nivel histórico, pero bueno, cabe resaltar aquí, sí, en el 2007, por ejemplo, se derramaron 50,000, bueno, en este caso, miles de barriles, o sea, vamos a multiplicar por una función por ahí. Lo que ocurre es que el daño generado aquí, 2007, 2009, pues todavía los efectos se van a ver reflejados en los siguientes años, aunque vemos también que han disminuido un poco esta cantidad, ¿no? Sí, de miles de barriles vertidos en cuanto a fugas y derrames en nuestro país. Sin embargo, como les decía, el efecto todavía continúa, porque hay que emplear técnicas de remoción, técnicas de bioremediación o técnicas físicas o químicas para poder limpiar este ambiente. Muy bien. Ahora, dentro de eso, ¿qué se ha hecho para tratar de solucionar? Entre algunas, traigo algunas ahorita por mencionar, pues tenemos que hay técnicas físicas, físico-químicas para poder remover los skimmers, que son una especie de rodillos que van a tener adherido al hidrocarburo y lo puedes remover de una superficie. ¿Qué más? Agentes solidificantes para poder remover igual este hidrocarburo que es en una superficie líquida. Tenemos los booms, que son una especie de barrera física que nos ayudan a que la mancha del hidrocarburo que está en una superficie pues no siga extendiéndose. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Tenemos también los agentes tensoactivos, ¿sí? Que se pueden emplear para poder mejorar la disponibilidad o la solubilidad de este hidrocarburo en el medio que se tenga. Bueno, algunas desventajas, pues sí, porque recuperar ese hidrocarburo que está en un agente solidificante, pues va a tener cierto trabajo, cierta dificultad. Son simples y rápidos en ocasiones, sí. Y bueno, se pueden enviar bajo diferentes condiciones ambientales. Recordemos que esto, pues, si se derrama en alta mar, por ejemplo, el oleaje va a tener cierto efecto o cierta limitación también en el uso de estas técnicas, ¿no? Ahora, imaginemos que empleamos la técnica de incineración, o sea, literal, aplicar fuego para que se pueda consumir alguna parte de ese hidrocarburo que está en la superficie, pues me va a generar algunas sustancias aún más tóxicas, ¿no? Y bueno, si de manera general yo aplico estas técnicas, pues voy a ver que algunas solamente desplazan el hidrocarburo de un lugar a otro y bueno, no se tiene aquel efecto que se busca, que es remover de una manera que mitigue la contaminación. Ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo en este estudio? En primer lugar, el uso de microorganismos adaptados, es decir, consorcios microbianos que ya tienen cierta adaptación entre ellos, que, por ejemplo, el efecto sinérgico, ¿no? Están adaptados entre ellos porque algunos hidrocarburos algunas cepas son capaces de degradar ciertos hidrocarburos que tienen muchas ramificaciones, que tienen alto peso molecular, por ejemplo, y cuando logran parcialmente degradar esos hidrocarburos, las cepas que no tienen esa afinidad a ese sustrato complejo, pueden degradar los que las otras cepas ya degradaron parcialmente. Entonces, entre ellas se adaptan para que no compitan propiamente entre ellas, pero que puedan llevarse, ¿sí? Y poder degradar el contaminante en cuestión.
Ok, estas cepas también cabe resaltar que tienen diferentes modos de poder tener acceso al hidrocarburo, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, eso va a depender de la cepa, ¿ok? También es importante, ya para meternos un poquito en la cuestión que vamos a analizar mediante simulación, es la composición bacteriana. Si bien sabemos que algunas cepas tienen diferentes formas, hay espiroquetas, cocoides, bacilar, forma bacilar, entre otras, de manera general global vemos que las bacterias que podríamos ocupar comúnmente para biodegradar algún contaminante, pues tienen forma bacilar o forma de coco. Pero esa geometría es importante. ¿Por qué? Porque esas bacterias pueden adherirse incluso a la superficie del hidrocarburo para empezar a degradar. ¿Ok? Y eso determina la cantidad de células que va a estar presente. ¿Qué más? Mineralización de CO2, eso es lo que buscamos definitivamente, remover, ¿sí? El contaminante, en este caso un hidrocarburo, y llevarlo a CO2 y agua. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Qué se ocupó aquí? Bueno, aquí tenía un videito que no se puede presentar en esta parte. Era la simulación de un bioreactor de agitación neumática, conocido como Airlifts. Tiene un tubo concéntrico. Es una columna con un tubo dentro de ese recipiente. Y bueno, lo ocupamos ese bioreactor debido a que pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Tiene un patrón de flujo definido, tiene un mezclado rápido, un estrés cortante, o sea, un daño celular bajo de manera general en el reactor. Y bueno, su patrón de flujo ya está definido, como les decía, ¿no? ¿Qué más? Su recirculación se da por diferencia de densidades. En este bioreactor inyectamos aire en el tubo concéntrico, en el tubo de adentro, lo cual genera diferencia de densidades entre ambas zonas del reactor y empieza la recirculación. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, esto es el mecanismo que estamos proponiendo nosotros para poder analizar el sistema que queremos modelar o simular. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a considerar que el hidrocarburo se puede disolver en el medio líquido, o sea, en agua, pero es una solubilidad muy baja. ¿Sí? Es el mecanismo 1, pero no es relevante porque esa solubilidad es muy bajísima, ¿no? O sea, lo que se transporta, ¿sí? A través de difusión del hidrocarburo hacia la fase líquida de manera natural, pues no es mucha esa cantidad. Por lo tanto, el microorganismo que quiera tener acceso a hidrocarburo, pues va a estar muy limitado. Por eso es que no es relevante para nosotros. Ahora, el segundo mecanismo o la estrategia para que el microorganismo pueda degradar un hidrocarburo es adherirse a las gotas del hidrocarburo. ¿Ok? Y un tercer método es la emulsificación. O sea, la célula puede empezar a generar agentes emulsificantes, una especie de detergente, que lo que va a ocurrir o lo que va a promover es que se formen micelas. Estas micelas pues tienen tamaños muy, muy pequeños, con lo cual pues nosotros podríamos asegurar que estamos dando o mejorando el proceso de degradación debido a que de una gota grande, ¿sí? Relativamente grande, estamos formando micelas, o sea, gotas muchísimo más pequeñitas. Y esas gotas pequeñitas son las que las células pueden utilizar como fuente de carbono. ¿Ok? Entonces tenemos métodos relevantes: contacto directo, la célula se adhiere a la gota, y la emulsificación, generación de emulsificantes para formar micelas. ¿Ok? Y bueno, si nosotros queremos analizar el contacto directo, pues tenemos que ver la geometría de esa gota, ¿no? Que generalmente consideramos que es una esfera. Ahora, sobre esa esfera se van a adherir las células, pero ya vimos que las células tienen diferentes formas geométricas, ¿no? Si es forma cocoide, pues digamos, es esférica. Si es forma basilar, pues va a cambiar un poco su relación altura-diámetro de esa célula. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Si se tiene el contacto directo, las células se adhieren a las gotas, pero aún así pueden empezar a crecer también, eso es lo que se ha observado experimentalmente, crecer sobre esa superficie del hidrocarburo. Y bueno, pues ahí tenemos la formación de una biopelícula. ¿Ok? ¿Qué más consideramos? Bueno, la transferencia de oxígeno, desde luego, que se puede transportar el oxígeno de las burbujas hacia la fase líquida, el agua, pero también se puede transportar el oxígeno hacia la fase orgánica, en este caso el hidrocarburo. Y en ese caso, el hidrocarburo va a funcionar como un reservorio de oxígeno. ¿Por qué? Porque al estar saturado va a empezar también a liberar el oxígeno que está en el hexadecano hacia la fase acuosa.
Por lo tanto, podremos mejorar también el transporte de materia. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ahora, es importante analizar todo esto que vimos aquí porque si nosotros queremos llevarlo a una escala mayor o analizar qué es lo que podría ocurrir en un sistema real, como puede ser en un sistema marino, un cuerpo acuoso, pues tengo que partir de este tipo de hipótesis, ¿no? Para poder llegar a ver cómo se comportan o hacer ciertas hipótesis de un sistema más complejo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos, la literatura menciona que se da la emulsificación, la formación de las gotas, la dispersión y la biodegradación. ¿Ok? Entonces, digamos que son algunos de estos fenómenos que nosotros vamos a analizar, pero en un bioreactor, un sistema controlado que nosotros vamos a designar. ¿Va? ¿Qué más? Objetivo, bueno, en este caso es analizar qué efecto tiene el comportamiento de los fluidos sobre la cinética microbiana para degradar hidrocarburos. Y para eso vamos a ocupar modelado matemático y simulación. ¿Va? Un poco de matemáticas por aquí. ¿Qué más? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos los experimentos? En primer lugar, tomamos un consorcio que ya estaba caracterizado, es decir, 4 cepas, Shigella sp, Acinetobacter bubeti, Xanthomonas y de Fluvibacter glutatiensis. Acinetobacter fue la cepa que produjo más bien muchos emulsificantes. O sea, esa cepa, digamos que su principal mecanismo puede ser la biodegradación de hidrocarburos por emulsificación. Y las otras también tienen su principal mecanismo para degradar hidrocarburos, pero a través del contacto directo. ¿Ok? Aunque incluso algunas pueden producir emulsificantes, como ahorita vamos a ver, y ver qué efecto tienen. Estas cepas ya estaban identificadas por técnicas de ADN. ¿Okay? El consorcio fue cultivado en un medio mineral, ¿sí? Con medio mínimo, con 77 gramos por litro de hexadecano. ¿Okay? Nada más cabe resaltar que este consorcio pues, fue aislado de una planta y esa planta estaba creciendo con un suelo contaminado con hidrocarburos. Y bueno, pues se esperaba, ¿no? Que estas cepas pudieran crecer en ese sitio. Muy bien, ¿qué empleamos para dispositivo de cultivo? Pues tenemos que fue un bioreactor Airlifts. Es un reactor agitado neumáticamente, donde controlamos nosotros la velocidad superficial del gas, es decir, la UG. ¿Cuánto volumen de aire estamos inyectando a través de un área transversal? En este caso, el del tubo concéntrico. ¿Ok? Y bueno, pues esto estaba todo configurado con una cierta cantidad de electrodos, ¿sí? Y algunos dispositivos para hacer algunas mediciones, ¿no? Entonces teníamos sensor de oxígeno disuelto, un sistema de adquisición de datos, una cámara fotográfica para poder realizar mediciones de tamaños de gotas, por ejemplo. Y bueno, ¿qué más? Analizamos la hidrodinámica por técnicas fotográficas, el crecimiento microbiano, en este caso, por sólidos suspendidos, y la velocidad de líquido y número de Reynolds fue para evaluar esos parámetros hidrodinámicos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, esta es la parte que ocupamos nosotros en cuanto a construcción de un modelo matemático. La ecuación, como podemos ver aquí del lado izquierdo, tenemos el número de Reynolds, ¿sí? Que fue una diferencia de velocidades, ¿sí? De los líquidos. ¿Qué más? El diámetro promedio Sauter del diámetro de las gotas. Y bueno, sacamos el área específica. El área específica, recuerden que es el área que yo tengo, ¿sí? De una esfera, por ejemplo, respecto a su volumen. ¿Okay? Entonces, el área específica tiene unidades de, por ejemplo, metros a la -1. ¿Va? ¿Qué más? Ahora, aquí comienza el modelado. Bueno, la tasa de crecimiento específica, la mu, X en este caso, pues tiene un término de Monod para el caso del oxígeno, que es CO2, la concentración de oxígeno disuelto, las constantes de saturación o las constantes de afinidad, KS, y en el caso del sustrato hexadecano, ocupamos un modelo de tipo Tessier. De tipo Tessier, si no me equivoco, y bueno, este modelo de MUX fue, el modelo de Contois, ¿sí? Se escribe Contois, el modelo de Contois. Este modelo se implementa en los balances de materia, como ya creo que sabemos en los clásicos balances de materia para un sistema por lotes. Rx es igual a mu por x menos kd, kd es la tasa de muerte, y multiplicado por la concentración de biomasa. ¿Ok? Después, tenemos el balance de masa para el sustrato, y donde vemos que pues es
digamos, una expresión similar a la de la biomasa, pero dividido sobre un rendimiento. ¿Ok? Para el caso del oxígeno, tenemos que considerar, debido a que el sistema está constantemente aireado, o sea, tenemos inyección de aire, hay que considerar el fenómeno de transporte. Es la OTR, el Oxygen Transfer Rate, ¿va? Después el término de consumo, que es el QO2X multiplicada por la cantidad de células que yo tengo. Y bueno, en este caso, la tasa de transferencia de oxígeno tuvo un factor de corrección, que es la W, ¿sí? Porque debido a que tenemos una base orgánica, el transporte va a variar. Y esto está dado por este factor W. El término QO2X es una tasa específica, es la MUX dividido sobre un rendimiento de biomasa oxígeno, ¿ok? Ahora esa es la parte, digamos, central del modelo. ¿Por qué? Porque tuvimos que diseñar una serie de ecuaciones matemáticas para describir cómo se empezaban, sí, cómo crecía la biomasa, cómo se degradaba, pero también cómo se adherían esas células al sustrato, a las gotas del hidrocarburo. ¿Ok? Y bueno, entonces, para hacer esto, construimos esta serie de ecuaciones, ¿sí? Cabe resaltar que también ese trabajo estuvo realizado con la Universidad Politécnica de Pachuca, con el doctor Sergio Alejandro Medina Moreno, que también es un especialista en modelado matemático. Y lo que hicimos fue plantear cómo crece la biomasa en el término superior y relacionarlo al volumen promedio de una célula, ¿sí? Esto ocupando también la densidad de la biomasa y la fracción de la fase dispersa. Es decir, la fracción es un número adimensional que se genera dividiendo el volumen del hidrocarburo sobre el volumen total. ¿Ok? Y esto también relacionado a un diámetro. ¿Por qué? Porque el número de células que se puedan adherir a una superficie va a estar determinado por el área, pero a su vez el área está determinada por el tamaño de esa gota, es decir, en este caso, su diámetro. ¿Ok? ¿Qué más? El volumen de una célula se calculó, bueno, con una fracción, ¿sí? Una fracción de células, ahorita vemos qué es esto. Pi, bueno, es una relación que relaciona geometría de la célula, por ejemplo, su diámetro, su longitud, ¿sí? ¿Y qué más? 1 menos f back, pues es la cantidad, si estas son es la cantidad o la fracción de células que tienen forma basilar, pues 1 menos f back va a ser pues, la fracción de bacterias con forma cocoide, ¿ok? Por eso es una resta. Y bueno, aquí tenemos ya este término del diámetro de la célula en forma de coco y de este lado el diámetro de la célula con forma basilar. Finalmente, o más bien no finalmente, la siguiente ecuación es cómo va a cambiar la tasa de cambio del diámetro respecto al tiempo. ¿Ok? Esto va a cambiar dependiendo de la fracción que tengamos. Si la fracción va disminuyendo, pues obviamente ese diámetro va a empezar a desaparecer. ¿Sí? O sea, si no hay hidrocarburo, si phi HXD desaparece es 0, pues no hay diámetro. ¿Ok? También esa es la forma de verlo. El diámetro que tenga, ¿sí? Y aquí tenemos otros términos que por ejemplo, la hidrofobicidad celular, un diámetro característico. Por ejemplo, la hidrofobicidad, ¿de qué va a depender? Uno, de la cepa, porque hay ciertas cepas que tienen la capacidad de modificar su membrana celular y con eso cambia la hidrofobicidad de su membrana y si cambia, puede tener mayor o menor capacidad de adherirse a las gotas del hidrocarburo. ¿Ok? ¿Qué más? Otra ecuación sería la tasa a la que se consume el hidrocarburo por contacto directo, ¿ok? Por contacto directo. Es decir, ¿cuánto puedo consumir si las células adhieren? ¿Ok? Y abajo la siguiente ecuación, EF, que es Emulsified Form, es cuánto se consume del hexadecano por formas emulsificadas. El DC es Direct Contact, ¿sí? El contacto directo, y EF, Emulsified Forms. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar dado esto? Bueno, va a estar dado por una velocidad a la que se consume, definitivamente, pero si vemos aquí es BS, es el término a la cual se empieza a adherir las células, por eso es BS aquí. Y UG, esto es interesante porque el modelo considera el efecto de la aireación. Es decir, si tú aumentas UG, ese flujo de aire,
¿sí? Respecto al área transversal que está atravesando en el tubo concéntrico, va a tener un efecto. O sea, ahorita lo vamos a ver, no me adelanto. Y también la hidrofobicidad. ¿Ok? Si yo cambio UG, probablemente puedo cambiar la hidrofobicidad de mis células. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a generar más o menos emulsificantes. Y esto, el término de RHXD, pues es la velocidad a la que consumen de manera global el hidrocarburo. Ahora, aquí vemos que es 1 menos el término de arriba. ¿Por qué? Porque lo que no se consume por contacto directo, lo vamos a consumir por formas emulsificadas. ¿Ok? Bueno, entonces, esas son las ecuaciones que nosotros ocupamos. Realizamos algunas simulaciones, ocupamos software, en este caso MATLAB, ajá, para poder solucionar el modelo, el conjunto de ecuaciones diferenciales, y después analizar mediante simulaciones. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ya empiezo con la parte de resultados y la discusión. Es hidrodinámica, cinética microbiana y las estrategias que ocupamos nosotros en cuanto a cambios hidrodinámicos para modificar o promover cuál mecanismo se va a mejorar, ya sea por contacto directo o formas emulsificadas. Ok, lo primero de esta diapositiva es cuál es el efecto que tiene la velocidad superficial de la fase gas, ajá, sobre la hidrodinámica. Es decir, si yo inyecto más aire, va a cambiar la velocidad del líquido, va a cambiar el número de Reynolds, y es lo primero que tuvimos que evaluar. ¿Ok? Bueno, en este caso, variando la UG, que es la velocidad superficial de la fase gaseosa, el aire, del aire, vimos que el gas Koldov incrementa. El gas Koldov es aquella fracción de gas retenida en todo el volumen del reactor. Si yo tengo más burbujas, por ende, el volumen va a ser mayor, ¿sí? Pero lo que se dice es que mientras mayor sea mi gas Koldov, tengo mayor oportunidad de tener un mejor transporte de masa, en este caso de oxígeno, hacia la fase líquida. ¿Qué más? Vimos que conforme cambiábamos la velocidad superficial de la fase gas, la velocidad del líquido también, obviamente, tiende a incrementar debido a que hay un mayor flujo, la densidad la diferencia de densidades se mantiene y debido a que las burbujas tienen mayores velocidades, puedo incrementar también la velocidad que tiene mi líquido. ¿Ok? Y eso lo analizamos para analizar para ver, perdón, el número de Reynolds, aquel número dimensional que me dice en qué régimen está mi reactor. Si es un régimen laminar, ¿sí? Un régimen de transición y un régimen turbulento. Ajá. Ahora, esto se ocupa para determinar si hay limitación, probablemente o no, de transferencia de masa para todos los sustratos o para, en este caso, el oxígeno también. Mientras mayor sea el número de Reynolds, puedo llegar a la hipótesis que mi sistema está homogéneo. Es decir, que si mi número de Reynolds está por arriba de 4000, que es lo que se dice para que esté en régimen turbulento, puedo asegurar o hacer la hipótesis de que mi sistema está homogéneo. ¿Ok? Y esto era importante para nosotros. ¿Qué más? Ahora, ¿qué efecto tiene la aireación, ¿sí? Tomando en cuenta estos factores que ya vimos? Recuerden que si yo cambio la OG, cambio la hidrodinámica. ¿Y cuál es el efecto que tiene esa hidrodinámica en la cinética microbiana? Estos experimentos que estamos viendo en pantalla ahorita es los experimentos que se realizaron a flujos de aire, ¿sí? Constantes. Es decir, yo probé 1.5, 2.5 y 3.5 centímetros por segundo, ¿sí? Porque recuerden que son centímetros por segundo porque estamos hablando de velocidad superficial. Y bueno, estas son las tres UGs. Aquí lo podemos ver en la figura, ¿no? UG 1.5, 2.5, 3.5. Y vimos que cuanto mayor sea la UG, cuanto más inyecte aire, mayor será la degradación del hidrocarburo. Esto nosotros pudimos relacionarlo por otros gráficos también, que esto posiblemente se debe a que al tener un régimen turbulento y mayor velocidad, esas gotas grandes de hidrocarburos se pueden romper para formar gotas más pequeñas y desde luego, pues aumentamos el área específica sobre las cuales las células se pueden adherir a esas gotas. ¿Ok?
También vimos que la UG disminuye la generación de biomasa. También, o sea, si tú pones mucho flujo de aire, puedes dañar las células, porque recuerden que es un bioreactor airlift. Las burbujas llegan a la superficie y revientan. Si yo tengo mayor frecuencia de rompimiento de estas burbujas de aire, pues puedo dañar mucho las células. Por lo tanto, airear mucho no es sinónimo de que vaya a crecer mucho la biomasa, porque también la puedo dañar. ¿Okay? Sí puede crecer, pero al mismo tiempo la estoy, digamos, dañando. Y bueno, también vimos que cambia la tensión superficial, eh, disminuye al aumentar la UG. Y bueno, la producción de exopolisacáridos o estos agentes tensoactivos pueden modificar las estrategias de consumo al aumentar o disminuir la cantidad de emulsificantes. ¿Okay? ¿Qué más? Ahora, ya que analizamos este sistema, cómo afecta la hidrodinámica a la cinética microbiana con UGs constantes, lo que nosotros propusimos fue emplear una estrategia de UG variable. Es decir, que si nos damos cuenta en la primera figura, vemos UMH, que es la UG de 2.5, M de media, y vamos a decir que es constante, ¿ok? Por eso esta línea azul se ve constante. Constant middle UG es la que nos dice la leyenda, se mantiene constante durante los 14 días de cultivo. Pero lo que nosotros propusimos para mejorar esta estrategia fue cambiar la estrategia de aireación, es decir, que al día 2, en este caso, la línea roja UMH, middle to high, es de la UG media, aumentamos al segundo día a 3.5. Y la UML es que a los 2 días de la UG de 2.5 bajamos la aireación a 1.5. Y el gráfico que tenemos aquí al lado es de 2.5 a 1.5 cuando bajamos la aireación al día 2. Y bueno, lo que observamos es que se obtiene una máxima productividad de sodio suspendidos de biomasa de 5.48 gramos por litro por día, lo cual fue muy similar a todo el rango que nosotros evaluamos de UGs constantes de 1.5 a 3.5 centímetros por segundo, donde la productividad máxima estaba entre 4.91 y 4.95 gramos por litro por día. Entonces, ¿qué pudimos observar? Bueno, en primer lugar, si tú cambias la aireación al día 2, puedes generar una cantidad muy similar de biomasa que si tuvieras UGs constantes o UGs altas. Entonces, esto te lleva a observar que puedes disminuir la cantidad de energía, porque recuerden, aumentar el flujo de aire requiere un poco más de energía. Entonces, pero si yo al día 2 la bajo, voy a ahorrar energía, en este caso un 33% ahorrados, ¿okay? Generando la misma cantidad de biomasa. Y es importante este parámetro de biomasa, ¿por qué? Porque si yo quiero degradar, a mí me interesaría que se produjera pues una alta cantidad de células para que tengan acceso a ese hidrocarburo y puedan degradar más fácilmente. ¿Ok? Entonces, esta es la perspectiva que me da esta figura. ¿Qué más? Ya que validé todo esto, experimentalmente me fui a la validación numérica. Es decir, todo el conjunto de parámetros cinéticos que obtuvimos fueron determinados con ayuda de un software, les había comentado que era MATLAB. Y bueno, realizamos también un análisis de los parámetros. Recuerden que se estiman generalmente los parámetros para ciertas condiciones y comparamos entre ellas para ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa o no y sacar nuestras conclusiones. ¿Ok? Bueno, en este caso observamos que, por ejemplo, el rendimiento de YXO2, pues no hubo diferencias, tampoco con la constante de Contois y tampoco con las MUMAX. Es decir, que nosotros pudimos observar con esto que al no cambiar los rendimientos, ¿sí? Las constantes de afinidad, podemos decir nosotros, o más bien esto nos lleva a la idea de que el metabolismo del microorganismo, bajo las condiciones que nosotros probamos, no varía significativamente. ¿Ok? Su metabolismo se puede mantener de alguna manera estable. ¿Ok? No vimos un rendimiento, digamos, que esté fuera del dato esperado, por ejemplo, o lo visto en la literatura, sino se comportan de manera similar. ¿Ok? Bueno,
Esto fue en el caso de los parámetros. Les decía, esto lo evaluamos con la UG constante, la UG variable, las dos estrategias. Bien. Y bueno, ahora esto es lo que observamos validando el modelo matemático con, obviamente, con datos experimentales. Y aquí se observa encerrado en este rectángulo verde, pues, cuánto, el efecto, perdón, del auge de la velocidad superficial de la fase gas. Entonces, recuerden que estas dos ecuaciones me describen cuánto se puede consumir por formas emulsificadas y cuánto por contacto directo. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que el modelo, la verdad es que estuvo muy bien construido, de tal manera que me ayuda a predecir casi todo el comportamiento cambiando UGs, aumentando, disminuyendo UGs. Y también me predice, desde luego, el efecto cuando la UG es constante. ¿Ok? Bueno, esto para nosotros fue muy favorable porque llegamos a la construcción de un modelo que es capaz de predecir esta dinámica de estos métodos o formas de consumo que se dan de manera simultánea, porque lo que se había observado hasta ahora en la literatura era que los autores evaluaban la degradación, pero ya sea por contacto directo o sea por formas emulsificadas. Pero en este caso logramos combinar ambos métodos, lo cual fue muy bueno para nosotros porque corroboraba nuestros datos experimentales. Y desde luego, si es válido, podemos hacer una serie de predicciones. ¿Ok? Estas son las predicciones hechas por el modelo. Si nos damos cuenta aquí, en la figura A, pues tenemos que la predicción de oxígeno, por ejemplo, es mayor que el dato experimental, lo cual no es raro. ¿Por qué? Porque el dato experimental está hecho en un seno líquido con un electrodo del bioreactor. Sin embargo, esa medición experimental no considera que hay una fase orgánica, ¿sí? Lo cual me va a aumentar esa concentración de oxígeno, lo cual sí me predice el modelo. Por lo tanto, es válida esta simulación. Biofilm, la película, la formación de biopelículas se da, les había dicho, ¿no? Que por cada área de las gotas yo puedo colocar una célula en promedio. ¿Por qué? Porque pues, se da que una célula mide aproximadamente 2 micras o una micra cuadrada, y eso cabe solamente en una micra cuadrada de superficie de las gotas. Pero vemos que el modelo predice que son más, y esto es correcto debido a qué? Principalmente de que las células pueden crecer en forma de biopelícula. Es decir, que por cada micra cuadrada yo puedo colocar más de una célula, debido a que están creciendo sobre ellas en una cierta matriz que ellas construyen. ¿Ok? ¿Qué más? También el modelo predice el decaimiento del tamaño de las gotas, lo cual se ha observado experimentalmente en muchos artículos. Y bueno, vemos que mientras más aireamos, pues el tamaño tiende a ser menor. ¿Ok? ¿Qué más? El gráfico D nos da la idea de cuál es el efecto que hay si yo cambio el auge o la mantengo constante, referente a la cantidad de hidrocarburo que puedo degradar. Entonces, me dice que mientras yo aumente UG, la flecha verde, el consumo por formas emulsificadas va a tender a disminuir y el consumo por contacto directo va a tender a aumentar. ¿Ok? Debido a que disminuyo el diámetro de las gotas, por lo tanto, aumento el área específica y las células pueden adherirse mucho más al hidrocarburo y por lo tanto pueden degradarlo más. ¿Ok? Por eso es que se promueve mucho el contacto directo al aumentar la UG. Ya estoy casi por terminar. Tenemos estas simulaciones que nosotros tomamos el modelo y variamos dos de los parámetros relacionados a la hidrofobicidad celular y a la composición morfológica. Es decir, qué tanta afinidad puede tener el microorganismo para adherirse, ¿sí? Qué tan propenso está para adherirse a las gotas. Y también si yo tengo una fracción mayor o menor de células en forma basilar o en forma de coco. Entonces, aquí en la figura, en la primera, por ejemplo, es a las 12 horas, que ocurre después a las 48, 84 y 336 horas, que son 14 días. ¿Cómo empieza a afectar, por ejemplo, la degradación por contacto directo? Que recuerden que si esto es contacto directo, la resta sería por formas emulsificadas. ¿Ok? Entonces, si yo varío la hidrofobicidad y
cambio también la fracción de la forma bacilar, es decir, juego entre cuánto de bacilos y cuánto de cocos, logro observar que el consumo por contacto directo se ve favorecido cuando yo ocupo altos valores de hidrofobicidad y valores de FBAC, o sea, si yo tengo una mayor cantidad de bacilos en el medio de cultivo. Obviamente esto es correcto, o sea, es una perspectiva, digamos, simulada, pero que puede ser corroborada con lo que está en la literatura. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mayor hidrofobicidad, o sea, el microorganismo tiene esa facilidad de adherirse a las gotas, pues va a poder tener más acceso a ese hidrocarburo y poder consumirlo, comparado con los que tienen que producir todavía el emulsificante para generar esas micelas y empezar a consumir. ¿Ok? Por eso es que estas predicciones de alguna manera son correctas. ¿Ok? Muy bien. Creo que en cuanto a simulación, eso es todo lo que quiero presentar el día de hoy. Y bueno, estos trabajos ¿sí? que realizamos, pues nos llevan a las siguientes conclusiones. Son varios trabajos que ahorita les muestro rápidamente. Pues nos permiten obtener una adecuada producción de sólidos en suspensión con un menor consumo de energía, aplicando la técnica de UG variable. Dos, en cuanto al contacto directo, pues fue la estrategia que predomina el consumo del hidrocarburo, ¿sí? Es entre un 91 y un 98% del consumo total de hidrocarburo, y digamos que el restante, entre el 2% y el 9%, es por formas emulsificadas. ¿Qué más? La tercera conclusión, velocidad superficial de fase gas, puede utilizarse como una variable manejable, manipulable, operable en el proceso, y que pueda afectar directamente el modo predominante de consumo de hidrocarburo. También tenemos una propuesta de modelo matemático, que es uno de los primeros que ofrece este panorama de simulación, que considera ambos mecanismos de consumo que ocurren de manera simultánea. ¿Qué más? Bueno, les decía, estos son los trabajos que se han publicado. Este es un segundo, donde se analiza la productividad o la producción de la biomasa. Y también este que fue donde publicamos el modelo matemático, ¿sí? Que describe pues todos estos sistemas que teníamos anteriormente con otros experimentos de UG variable. ¿Ok? Bueno, aquí les puse unas referencias que son clave, que creo que son importantes para analizar más información de esta charla. ¿Ok? Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que comenté. O si no, pues ya tienen aquí el correo para contacto. Si alguien quiere un poco más de información de esto, estamos abiertos a cualquier tipo de contribución, pregunta, comentario, lo que sea. ¿Ok? Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Edgar. La verdad es que es muy, muy interesante su trabajo y bueno, la verdad es que lo reconozco porque toda esta parte de hacer el modelado riguroso no es tarea nada sencilla. La verdad es que sí, sí tiene su alto grado de complejidad, ¿no? Y muchísimas gracias. Y bueno, sí tenemos por aquí algunas preguntas de nuestra audiencia. Me voy a permitir leerlas. Checo Guido nos comenta, muchas gracias por su interesante presentación, doctor. ¿El consorcio puede presentar problemas o inhibición por la salinidad del mar? Ok, ok. Sí, hola, Checo. Sí, definitivamente sí puede generar una inhibición. En este caso, no lo consideramos porque en nuestro sistema, pues no probamos agua de mar, pero hay otros estudios que sí lo han hecho. De hecho, sería algo más acercado a la realidad, ¿no? Yo creo que por ahí va la pregunta. Definitivamente, mira, de ahorita no tengo como tal el dato de a qué niveles empieza a tener una inhibición por concentración de sales. Digo, no quisiera darte la típica pregunta perdón, la típica respuesta de que pues, es una perspectiva. No, la verdad es que no. Pero yo consideraría que sí va a tener una implicación directa en el crecimiento microbiano. Pero a qué niveles todavía no lo sé, ¿no? Porque mi sistema, digamos, yo me limité a un sistema con una concentración, pues, de sales nada similar a un sistema marino, ¿no? Pero sí. Gracias por tu pregunta, Checo. Muchísimas gracias, doctor.
Doctor, ¿nos escucha? Sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto. sí. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, ok. Excelente. Sí, ¿Tenemos una otra, pregunta. ¿tenemos otra pregunta? Ok. Daniel Lara nos comenta, muchas gracias, doctor Tech. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el principal reto al momento de modelar y simular los procesos biológicos? Hola, hola Daniel, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Este, ah, el principal reto, según yo puedo, es considerar la fenomenología del proceso. Porque, por ejemplo, si hacemos una simulación de una reacción química, pues creo que es un tanto sencilla. ¿Por qué? Bueno, depende de qué tipo de reacción, ¿no? Yo digo una reacción de primer orden, segundo orden, pues es algo pues muy sencillo, ¿no? Plantear las velocidades de reacción y después implementarlas a un balance de materia. Pero en sistemas biológicos se vuelve un poco más complicado y por eso de ahí todas las ecuaciones, ¿no? De Monod y todos los modelos no estructurados y estructurados que se conocen. Pero el reto es ese. ¿Cómo construyes tú la ecuación para que considere el fenómeno que tú quieres demostrar, ¿no? Y en este caso, por eso es que tuvimos que sentarnos y decir, a ver, qué queremos simular? Pues quiero ver cómo afecta el tamaño de la gota, ¿no? Pues tengo que considerar una ecuación que me describa cómo disminuye ese tamaño. Después, quiero ver cómo me afecta a mí la geometría de la célula, pues definitivamente tengo que adecuar una ecuación, ¿no? Y obviamente todas las ecuaciones fueron validadas, fueron revisadas, que están dimensionalmente bien, o sea, no están diciendo alguna locura por ahí. Pero yo creo que es ese, Daniel, el considerar qué fenómenos y después de ahí ver qué tipo de estructura matemática te va a ayudar a generar o describir ese proceso que estás tratando de simular. Creo que yo que es eso. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a Daniel por su pregunta. Tenemos otras preguntas, doctor, si nos Sí. permite. Nos comenta Chely Romero. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su interesante presentación. ¿Qué inhibidores del consorcio bacteriano se encuentran en el sistema y cómo se tratan? ¿Qué inhibidores del consorcio bacteriano se encuentran en el sistema y cómo se tratan? Inhibidores. Ah, la verdad sí lamento decir esto, pero no me he metido a la parte de inhibición. No me he metido a la parte de inhibición. Lo que puedo comentar en cuanto a inhibición podría ser la concentración de hidrocarburo, la concentración de sustrato, lo cual puede ser considerada desde luego, pues en cualquier tipo de estos modelos más estructurados, ¿no? El de Tessier, Haldane, todos esos que ya conocemos así de por cultura, digamos. Pero en este caso, como no vimos nosotros efecto de inhibición a una concentración tan alta como les mostré, que eran 70 gramos por litro de hidrocarburo, por eso es que no metimos en la ecuación ese término. Pero definitivamente el inhibidor principal que podríamos tener ahí, sí es Cheli, ¿verdad? Cheli, sería la Sí. concentración de sustrato, ¿ok? Pero otra vez, hay otros estudios, por ejemplo, uno de nuestro equipo que estuvo trabajando con concentraciones extremadamente altas, no vieron inhibición. ¿Y sabes por qué no pudiera ser tanto un problema de inhibición? En primer lugar, porque el hidrocarburo generalmente tiene una solubilidad muy baja, pues no es problema. Y aparte, si el microorganismo prefiere adherirse a las gotas, pues no le va a inhibir estar pegado ahí, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tendríamos que pensar en otro efecto de inhibidores para nuestro sistema. Pero en este caso es el único que ahorita tengo en mente y el que podríamos estudiar. Sí. Gracias, Shelly, por tu pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos comenta Vale, buen día, gracias por la charla. ¿Pueden optimizarse las variables de operación del reactor? Sí, gracias, Valeria. Sí, definitivamente sí se pueden optimizar. Claro que se pueden optimizar. Ah, ¿Cuáles variables yo sugeriría optimizar en este sistema? Uno sería, para empezar, la aireación. El efecto que vimos ahorita, yo me limité a probar tres aireaciones, tres velocidades de tres UGs, ¿sí? Me limité a tres, pero definitivamente creo que podríamos probar un rango bajo, más bajo,
¿Con qué objetivo? Digo, si toqué el punto de disminuir consumo energético, podría ser utilizar UGs más bajas, podría ser. ¿Qué otro parámetro podríamos mejorar? Es el diámetro de las burbujas, en este caso está relacionado igual a la UG, pero podríamos nosotros, como parámetro de optimización, pues reducir tamaño de burbujas, ¿sí? De tal manera que podamos ver cuál es el efecto que tiene esa mejora, ¿sí? De transferencia de oxígeno a mi sistema. Otra variable de operación podría ser pues la geometría del reactor, sí, definitivamente, porque igual en el grupo estuvieron probando, como esto es un reactor Air-Lift, empezaron a probar diferentes longitudes del tubo concéntrico. Entonces también ellos estuvieron viendo qué efecto tenía, si se alcanzaba el régimen de turbulencia o no, si se llegaba al laminar o de transición. Entonces podría ser también otra variable que se podría optimizar en ese sistema. ¿Ok? Esa sería la respuesta, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Y ahí, por ejemplo, para esta optimización, ¿también se puede llevar a cabo en este software MATLAB que usted maneja? Sí, claro, sí, definitivamente sí. Y de hecho, no, yo lo decía experimentalmente, claro. No sé si la agarré mal la pregunta, pero tienes toda la razón. De hecho, eso es algo que estamos trabajando ahorita. Ya que está el modelo y ya está validado, pues eso es lo que nos piden en las editoriales, que esté validado y pueda predecir bien, vaya. Pues ahora me estoy dedicando a analizar ese tipo de variables para, obviamente, sacar otro tipo de estudios, publicar, qué sé yo, ¿no? Pero sí se puede definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues doctor, tenemos una última pregunta, si nos permite. Es de Carmen González. Nos Carmen, comenta, muchas gracias por la charla, doctor Edgar. Estos consorcios pudieran tener el potencial degradador en lagos y o plantas de tratado de aguas residuales. Yo creo que esa pregunta se tendría que responder, bueno, considerando que este consorcio, bueno, más bien, dependiendo del objetivo que tú quieras, necesitas irte a un lugar que tenga las condiciones que tú estás buscando, ¿sí? Las condiciones más feas que tú puedas tener, para que puedas tener un comportamiento con limitación, o sea, con todas las limitaciones de ese sistema, pueda generar lo que tú deseas, ¿ok? Entonces, en este caso, el consorcio que ocupamos nosotros fue, bueno, si queremos que degrade hidrocarburos, pues un lugar contaminado, ¿no? Pero si tú quieres tratar aguas residuales, tienes que, bueno, no sé qué tipo de aguas residuales se refiere, ¿no? O sea, obviamente hay muchos tipos de aguas residuales, pero si hablamos de tratar aguas residuales con hidrocarburos, desde luego sí, Carmen, sí se puede, pero las aplicaciones varían, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que quieres, y en este caso queremos degradar hidrocarburos, nos vamos, ya saben, ¿no? A encontrar al sitio donde seguramente vamos a encontrar ese tipo de microorganismos que tengan esa capacidad. Y así vamos enfocando el objetivo. Pero para en caso de hidrocarburos, este consorcio sí funcionaría de maravilla, ¿ok? Sí funcionaría. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación y todas sus respuestas. También, bueno, no sé si nos pudiera compartir de nuevo su correo electrónico, por si alguien tuviera más preguntas o Sí, algo, adelante lo pudieran sí, claro. contactar, doctor. Ahí está, sí. Perfecto. Y, edgartech.mx excelente. y dispuestos a colaborar en lo que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces, ahora me voy a permitir leer un reconocimiento. Un segundo. Permítanme un segundo. Muy bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga el presente reconocimiento al doctor Edgar Noé Kamal por haber impartido la ponencia Modelado Matemático de los Mecanismos
de consumo de hexadecano de un consorcio microbiano en un bioreactor Airlift, en el marco del programa de seminarios del Grupo de Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos. Firma nuestro director, el doctor Manuel Toledano Ayala, y la coordinadora del grupo, la doctora Claudia Gutiérrez Antonio. Doctor, a la brevedad nosotros le estaremos haciendo llegar su reconocimiento y nuevamente le agradecemos muchísimo por su tiempo, por la experiencia y todo el conocimiento que nos acaba de compartir. Y bueno, al resto de la audiencia, bueno, solo me queda invitarlos en nuestro próximo seminario, que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de marzo. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Muchísimas Gracias. gracias, Carlos.